Buen día. Hoy es viernes 27 de noviembre del año 2020. Nos encontramos en la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador, en el corazón de la ciudad de Zacatecas. El motivo que nos une es el cuarto coloquio internacional de patrimonio bibliográfico, realizado con la excusa en un primer momento de celebrar el 185 aniversario de la Biblioteca Pública en Zacatecas. Hoy es nuestra última jornada de trabajo. Han sido jornadas interesantes, intensas, se ha generado mucho diálogo, que es el objetivo principal de este coloquio. La conferencia magistral de clausura correrá a cargo del doctor Tadeo Stein. Él es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de asignatura en la licenciatura en traducción ENALT en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Seminario de Cultura Literaria y Novohispana del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Sus principales líneas de investigación son la poesía religiosa escrita en la Nueva España, difusión y circulación de la poesía española en la Nueva España, bibliografía mexicana de los siglos XVI, XVII y XVIII, ha publicado diversos libros, capítulos y artículos en revistas del país y el extranjero. No me resta, doctor, más que darte la palabra y agradecerte profundamente que nos des la conferencia de clausura en este cuarto coloquio de patrimonio bibliográfico. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos y a todas. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Estoy realmente muy agradecido. Para mí es una satisfacción estar cerca de Zacatecas, aunque sea de manera virtual. Como que te comentaba hace un rato, tengo grandes amigos en Zacatecas y muy queridos colegas también, que en algún momento de mi carrera incluso participaron en mi formación. Entonces es un gusto estar en este momento compartiendo este coloquio, que ha estado muy interesante realmente. Espero no decepcionar con la comunicación que voy a presentar en esta ocasión. Y bueno, voy a leer un texto en el cual he estado trabajando a lo largo de este año, en el cual vamos a hablar sobre la Virgen de los Remedios, la Virgen de Guadalupe, y el gran problema en la poesía española, que es la configuración del poema heroico. Entonces voy a comenzar la lectura. Bien. Durante el siglo XVII, en torno a la Virgen de los Remedios y a la Virgen de Guadalupe, se fue gestando una poesía de muy diversos alcances y proporciones, donde es posible identificar una serie de motivos que se reelaboran y resignifican. Acaso el más recurrente sea la visión providencial, donde el devenir histórico de México se interpreta en función de la historia lineal del cristianismo, y en este caso de la Virgen María. En la presente comunicación, supuesta la estrecha relación que existe entre épica e historia, intentaremos precisar cómo las sucesivas experiencias poéticas fueron configurando una poesía de aliento heroico que logró su máxima expresión en el caso guadalupano. Por lo pronto, revisitaremos poemas escritos en octavas reales, forma métrica que la tradición hispánica, a imitación de la italiana, privilegió a la hora de perpetuar las hazañas de varones y mujeres ilustres. Como decía Francisco Cascales, la octava es el verso más heroico que tenemos. En 1595, José López, vicario del Santuario de los Remedios, decidió decorar las paredes de la ermita con un ambicioso programa iconográfico que recreaba la historia y los milagros de la imagen traída por los españoles. Historia que hasta ese momento era bastante nebulosa. Para lograr su cometido, contrató al pintor Alonso de Villasana, quien materializó el proyecto en un conjunto de pinturas al óleo, versos, elogios y jeroglíficos que comenzaron a deteriorarse a un ritmo vertiginoso. Previendo su inminente desaparición,
en 1616, Luis de Cisneros decidió salvar el programa del olvido mediante una minuciosa descripción que luego sería publicada en su primigenia Historia del Principio y Origen, Progresos, Venidas a México y Milagros de la Santa Imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Libro cuya portada podemos ver en la reproducción de la pantalla. Este es un impreso realmente raro, ¿sí? Se tienen registrado muy pocos ejemplares en el mundo. Estamos viendo el que está en Texas, en la Universidad de Austin. Bien. Gracias a su encomiable labor, la de Cisneros, conservamos una cantidad considerable de versos latinos y castellanos escritos al filo del 600. Entre ellos, 20 octavas reales que han sido atribuidas con razonables fundamentos nada menos que a Fernán González de Eslava, y que son a la fecha el primer testimonio de poesía remediana escrita en Nueva España, ¿sí? Es el primer testimonio de una poesía dedicada a la Virgen de los Remedios. Señalemos en primer lugar que el programa se articulaba en torno a la pureza mariana, figurada, al menos en las octavas, mediante el contraste de luces y sombras característico de la poesía religiosa, en particular de la dedicada a la Virgen. En este sentido, la talla de los remedios, que según la leyenda había ayudado a los españoles durante la conquista, aparecía sublimada como la representante de la iluminación y la salvación cristianas. Su antagonista, indefectiblemente, era el pasado prehispánico. Así, por ejemplo, el primer cuadro del lado izquierdo recordaba, cito, cuando el marqués del Valle derribó del templo mayor los ídolos principales de este reino y en su lugar colocó una santa imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Fin de cita. Si pueden poner la próxima imagen, por favor. La octava puesta al pedestal del cuadro era la siguiente, es la que podemos leer ahí, ¿sí? Esta es la octava que explicaba el cuadro, ¿sí? Era una suerte de epigrama, cumplió una función epigramática la octava. Cuando el Señor del Valle antiguo ameno, dejando el mundo nuevo, raro ejemplo, puso de fuerzas celestiales lleno la imagen de la Virgen en el templo, despide el lago Estigio su veneno. La resistencia bárbara contemplo, mas contra tal señora no hay quien baste, ni quien las fuerzas del marqués contraste. La octava nos remite, en principio, al Apocalipsis 12 y a la iconografía mariana que de allí se había derivado. De esta manera, colocada en el templo mayor, hollando los dioses del mundo mesoamericano como otrora la serpiente del pecado, la talla de los remedios revive, en otro tiempo y otro espacio, la legendaria batalla entre la Virgen y el demonio, o el dragón, quien presiente una nueva derrota a manos de la verdad revelada que traen, esta vez, Cortés y sus hombres. Otra octava, la próxima imagen, porfa, acentuaba la dicotomía contrastando el otrora reino oscuro con el reino luminoso que había instaurado la Virgen, cuya luz irradiaba ahora desde la cumbre de Totoltepec. Decía la octava: cumbre dichosa y más que el cielo clara, pues goza sol virginio vuestra lumbre. México venturoso, pues de cara tienes un sol que alumbra por costumbre. No hay por qué temas ya noche en tu día, que dicen mal tinieblas con María. La potencia redentora de la luz mariana se proyectaba a su vez sobre el presente inmediato, recordando que Remedios había socorrido a los habitantes de la ciudad en tiempos calamitosos. En este orden, en el cuarto cuadro del lado derecho estaba pintada, dice Cisneros, la traída de la santa imagen a esta ciudad la primera vez en tiempos del virrey don Martín Enríquez y el arzobispo don Pedro Moya de Contreras, por ocasión de la peste del año 77. Recurriendo al motivo, fin de cita, recurriendo al motivo del amanecer mitológico, González de Eslava comparaba entonces a la aurora que vence las sombras de la noche con la Virgen que vence a la mortal epidemia. Acuérdense que entre los atributos de la Virgen de los Remedios, el principal es traer las lluvias en tiempos de sequía, y en tiempos de sequía vienen las enfermedades y la peste. Por último, digamos que el amparo y protección que Remedios había traído al Nuevo Mundo se resumía de modo admirable en la siguiente octava. La que sigue, por favor. No hay bien
que como en cifra y propia fuente, no se encierre y derive de María. Es de noche luz resplandeciente, es hartura de nuestra hidropesía, es nuestros pies y manos. Finalmente, es lumbre de los ojos, cierta guía que nos preserva, y si al despeñadero vamos, nos restituye al ser primero. Como intentamos señalar, las anteriores octavas interpretaban la conquista y el destino de México en función de la Virgen de los Remedios. Dicho de otra manera, desarrollan una lectura mariana de los acontecimientos, como si todo hubiera sucedido para que la Virgen destierre las pecaminosas sombras del pasado, venciendo así al demonio y asegurando la salvación cristiana y la protección del territorio. Al respecto, señala Francisco Miranda. Cito: lo más inmediato y urgente del culto a los remedios para los criollos no hispanos de la Ciudad de México, encabezado por su cabildo, era encontrar una justificación a la conquista y exaltar la memoria de sus antepasados como fundadores de la Nueva España, permitiéndoles justificar sus posiciones hegemónicas. Como la devoción a la Virgen de los Remedios crecía y la iglesia era pequeña y comenzaba a derruirse, en 1621 el cabildo de la ciudad decidió remodelarla. Durante los trabajos se quitaron los frescos, octavas, tarjas e inscripciones diseñados por el vicario López. Los óleos que narraban la historia de la talla, en cambio, se conservaron un tiempo más y la relación conquista, remedios, redención que ellos plasmaban fue reelaborada por Luis Ángel de Betancourt en un poema de transmisión manuscrita intitulado Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Es la próxima imagen, por favor. El poema tiene 62 octavas reales y su supervivencia la debemos a Lorenzo Buturini, quien lo fechó antes de 1621. Sin embargo, lo más sensato es situarlo en la década de 1630, como proponía Francisco del Paso y Troncoso, basándose en un par de octavas que aluden explícitamente a la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, impresa en 1632. Ese es el manuscrito que se conserva en el AGN, ¿sí? Es una copia que tenía Buturini. Como Betancourt refiere la historia de la talla en paralelo con la historia de la conquista, la mitad del poema recrea épicamente lo que sucedió desde el arribo de los españoles a Iztapalapa hasta la Noche Triste, siguiendo en lo esencial al vigilante coronista Gómara, dice Betancourt. La figura central del poema es entonces Hernán Cortés, al punto que la historia de la Virgen de los Remedios pende exclusivamente de sus acciones. Él coloca la talla en el Templo Mayor, la recobra antes de salir de la ciudad, la esconde durante la Noche Triste y ordena construirle una ermita una vez consumada la conquista. Para Cisneros, en cambio, el protagonista de las tres primeras acciones era Rodrigo de Villafuerte. Sobre la construcción de la ermita, Cisneros decía lo siguiente: decir que el Marqués del Valle mandó hacer iglesia a Nuestra Señora en el puesto donde hoy está es contra todos los que sienten que han opinado sobre esta materia. Fin de cita. Con todo, el padre Miranda piensa que la versión de Betancourt suena más coherente al acomodar las noticias históricas con aquellas que la tradición nos ofrece. Añadamos por nuestra parte que la centralidad de Cortés responde en cierto sentido a una razón coyuntural: la publicación de la crónica de Bernal Díaz, quien, al decir de Betancourt, ha pretendido escurecer las letras consumadas impresas antes, ¿no? El problema que supone la historia verdadera de Bernal Díaz con respecto a Gómara. También deberíamos considerar que Betancourt llegó a Nueva España en 1608 y sus intereses no tienen por qué coincidir con los de criollos como López o Cisneros. El poema, de hecho, no legitima la conquista necesariamente en la Virgen de los Remedios, sino sobre todo en la piedad cortesiana, la cual es, a su vez, una extensión de la publicitada y providencial piedad de la Casa de Habsburgo, donde la Virgen era una de las columnas que sostenía el imperio. La próxima imagen, por favor. En un pasaje memorable, Betancourt imagina el siguiente diálogo entre Cortés y la Virgen antes de separarse. Y fíjense lo que dice del maguey, por lo que vamos a decir más adelante. Despidióse Cortés de aquella niña de los ojos de Dios, que es nuestros medios, diciéndola: mi bien, mi causa línea, paloma universal de los remedios. En aqueste maguey sagrada piña os dejo por huir de los asedios. Yo volveré, que en esos ojos veo
que ha de tornar por vos a mi trofeo. Bien pudiera llevaros, pero gusto que toméis posesión de este horizonte, porque del César, mi monarca augusto, columna sois que planto en este monte. Quedad con vuestro niño sin disgusto entre un tigris de perlas y un gueonte, del paraíso terrenal 2 ríos que hacéis celestiales y sombríos. A esa planta maguey dais más virtudes que están en el euforbio única hierba. Aguamiel os dará y las beatitudes, música, divinísima Minerva. Mis pájaros serán vuestros laúdes cuando reduzca esta ciudad acerba. Y entonces os prometo un Capitolio que verás, vos en él el sumo solio. A pesar de la importancia que tiene para el culto de los remedios y para la configuración de una poesía mariana de aliento heroico, el poema de Betancourt ha llamado solamente la atención por las desconcertantes octavas que aluden a la imagen de Guadalupe y a su dimensión aquerótipa, esto es, no pintada por manos humanas, cuando aún no se conocía el relato de las apariciones, difundido a partir de 1648. La próxima imagen, por favor. La secuencia narrativa del poema de Betancourt es la siguiente. Tras la huida de los españoles, Juan de Tobar encuentra la imagen de los remedios y la guarda unos días en su casa. Luego, pensando que representa una deidad, llevóla al templo del Pilón Pelado para adorarla como es debido. Pero la Virgen, al verse en un adoratorio profano, se le aparece a Juan de Tobar y lo reprende suavemente con estas palabras. Y fíjense qué pasaje más magnífico. Juan, suspende ese dislate, porque a mi imagen, célebre y bendita, Cortés, después de un singular combate, templo mare hacer, de altiva suerte, por mano de un heroico Villafuerte. Mira la sangre de los sacrificios, que en aqueste idolismo está caliente. Vendrá a purificarlo de los vicios la cristiandad de mi rosado oriente. Y porque tengas de tu gloria indicios, a Tepeaquilla baja diligente, y entre tajadas peñas y redondas verás mi imagen cerca de las ondas. No como aquí de bulto, de pinceles que en blanca manta el gran apel estupe, porque Dios, verdadero Praxiteles, allí me advocará de Guadalupe. Harásme un templo allí cuando los fieles la cruz levanten y este hemisferio ocupe, después de la conquista de esta tierra, porque no hay cosa buena con la guerra. Dijo, y fuese la garza imperiosa, y el cacique devoto bajó al valle. Halló el precioso lienzo de la rosa, y hubo con la primera de Guardalia, hasta que la ciudad majestuosa se vistó por España nuestro talle, y a la de Guadalupe, flor bendita, don Juan labró de pinos una ermita. A reserva de los anacronismos y confusiones que suelen achacársele a Betancourt, es importante leer primeramente las octavas en el contexto global del poema, donde hallan su sentido inmediato y acaso su motivación. ¿Sí? La historia que cuenta Betancourt no tiene nada que ver con la historia de las apariciones. Para Peñalosa, la Virgen disuade al cacique Juan de Tobar anunciando tiempos mejores para la erección de la Iglesia de los Remedios, y da pruebas de su palabra revelándole la existencia de otra imagen pintada por Dios y oculta en el Tepeyac. Pero Betancourt hace algo más. Presenta a Guadalupe como un indicio divino de la gloria cristiana que encarnan Cortés y sus hombres. Esto es, como una prueba de que México será conquistada para que los remedios y los españoles, la cristiandad, puedan purificar el idolismo con su rosado oriente, esto es, con su luz, ¿sí? Con su cultura mediterránea. Dicho de otro modo, la Virgen de Guadalupe queda directamente implicada en la conquista en tanto signo del triunfo cortesiano remediano. Queda, en última instancia, supeditada a la Virgen de los Remedios. En cuanto a la versión de los hechos guadalupanos y a esa blanca manta pintada por Dios, el gran Apeles, recordemos que en septiembre de 1629 la Virgen de Guadalupe había sido trasladada a la Catedral de México debido a la gran inundación, y allí permaneció hasta mayo de 1634, cuando las aguas finalmente cedieron gracias a su milagrosa intervención. Al respecto señala Ignacio Osorio. Las gracias y mercedes que según el novohispano derramó sobre su ciudad le valieron el momento más importante de su historia,
pues su culto abandonó el ámbito circunscrito fundamentalmente a los campesinos indígenas y mestizos y fue adoptado definitivamente por los criollos y en términos generales por toda la sociedad novohispana. Fin de cita. El propio Betancourt, sin ir más lejos, le escribió un soneto a la guadalupana para agradecerle su milagrosa intervención. Por tanto, creemos que las anteriores octavas refractan una serie de rumores que durante la inundación comenzaron a circular con más fuerza en torno a la imagen de Guadalupe. Su factura sobrenatural, por ejemplo, se menciona sin tanto rodeo en las coplas a la partida que la soberana Virgen de Guadalupe hizo de esta Ciudad de México para su ermita. Romance escrito al calor de los acontecimientos, es decir, en 1634, e impreso en la segunda mitad del siglo XVII. Por ejemplo, una estrofa dice así: «Vos, Virgen, sois dibujada del que hizo cielo y tierra, cuyo portento no es mucho, de indicio que sois la misma», ¿sí? Una imagen sobrenatural. Otra cuarteta de estas mismas coplas identifica a Guadalupe con una rosa plantada por el querido hortelano en medio de un huerto. Betancourt relaciona la imagen con las rosas y el lienzo al tiempo que la llama flor bendita. Esto por un lado. Por otro, si la pintura ya se consideraba querótipa, el tema de su aparición estaría flotando en el aire. ¿O acaso la invención entre tajadas, peñas y redondas no presupone una imagen aparecida, colocada allí por Dios? ¿Y qué decir de esa manta que es un lienzo? Para David Brading, el poema revela que Betancourt nada sabía del relato de las apariciones y sin embargo estaba convencido del origen divino de la pintura. Juicio que me parece oportuno matizar. Evidentemente Betancourt no conocía el relato aparicionista, pero al parecer estaba al tanto de una vaga tradición que hablaba de mariofanías en el Tepeyac y de una imagen sobrenatural. El acontecimiento guadalupano y el aura que rodeaba la pintura van a tomar un cauce decisivo en 1648 con la publicación de la imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, del bachiller Miguel Sánchez, quien basándose en tradiciones orales reconstruye y da a conocer por primera vez el relato de las apariciones de la Virgen a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Al mismo tiempo, apoyándose en un complejo sistema de correspondencias, Sánchez sostiene que Guadalupe estaba inscrita en los textos sagrados y había sido profetizada en aquel pasaje del Apocalipsis 12 que empieza Signum magnum apparuit in coelo, aplicado a la Virgen María desde hacía siglos. De esta manera, la imagen del Tepeyac aparecía ante lectores y lectoras como el trasunto milagroso de un original profético, como la copia exacta y única de un modelo suprasensible donde estaba figurado el destino cristiano de la náhuac. De un salto queda México, decía el gran Francisco de la Maza, colocado como la segunda nación privilegiada y escogida de la historia universal. Judea para Cristo, México para María. Dos redenciones de dos mundos con sus ciudades capitales progenitoras del milagro. Hecho carne uno, Cristo, hecho materia otro, la Virgen de Guadalupe. Fin de cita. Sánchez inaugura así el guadalupanismo letrado, el cual poco a poco se irá afirmando en las más variadas esferas del arte y del pensamiento novohispano. La poesía no tardó en manifestarse. En 1648, el mismo año que se publica el libro de Sánchez, Juan de Rivero compuso una sintética décima sobre el milagro de las flores. En 1652, en un poema a Nuestra Señora la Antigua, Ambrosio de Solís Aguirre le consagró 9 octavas al relato de las apariciones, relacionando iconográficamente la imagen con la Inmaculada Concepción y distinguiendo a la criolla, Ambrosio Solís Aguirre le consagró 9 octavos al relato de las apariciones, relacionando iconográficamente la imagen con la Inmaculada Concepción y distinguiendo a la criolla mexicana nacida en el Tepeyac de María la Española que mora en Los Remedios. Esto es importante. En estos primeros testimonios podemos situar asimismo el celebrado soneto de Sandoval Zapata que empieza El astro de los pájaros expira, ¿sí? Un soneto fantástico. Con todo, la primera etapa de la gran poesía guadalupana que ahora nos interesa comienza en 1668. La próxima imagen, por favor. Cuando Carlos de Sigüenza y Góngora se presenta ante la ciudad letrada con su Primavera Indiana, poema sacro histórico
idea de María Santísima de Guadalupe de México copiada de Flores, que es lo que tenemos proyectado. De este ejemplar se ha localizado uno en todo el mundo, ¿sí? Está en la John Carter. Años más tarde, cuando ya sea un letrado reconocido, se publicará una segunda edición del poema con numerosas variantes, lo cual revela el lugar eminente que Sigüenza le concedía a su obra de juventud. Sigüenza tenía 23 años cuando sale la primera edición del 68, ¿sí? La edición del 68, a la que nos vamos a referir, tiene 77 octavas y representa un salto cualitativo al asimilar plenamente la octava heroica del Polifemo y del panegírico al duque de Lerma de Góngora para desarrollar un tema mariano de manera más o menos extensa. Esta dimensión heroica la señala, de hecho, el propio Sigüenza, quien en la primera estrofa le pide a Calíope que le insufle a su lira el sonido de la trompa bélica, imitando así deliberadamente el inicio del panegírico, donde Góngora le pide otro tanto a la musa Euterpe. Por esta razón, Dorothy Jones pensaba que la primavera indiana era una imitación cercana, a close imitation, del poema al duque de Lerma. Para nosotros, en cambio, es un pariente cercano de la fábula mitológica, toda vez que narra una historia, las apariciones, y una transformación, la de México. El imaginario grecolatino, a su vez, se actualiza en una serie continua de alusiones y analogías que van dibujando un paisaje arcádico donde se pasean las deidades paganas de la naturaleza, Adonis, Flora, Amaltea, Favonio. Como anuncia el título, el poema celebra con este trasfondo mítico la llegada de la primavera en la figura de la Virgen, motivo que la literatura mariana empleaba para figurar la oposición muerte-vida que implica la venida de Cristo, misma que dividía la historia de la humanidad en dos épocas, un tiempo de pecado, el invierno, y un tiempo de gracia, la primavera. De manera análoga, las flores del Tepeyac, nacidas en el frío diciembre, como Cristo, establecen en el poema un antes y una ahora, identificándose el invierno con la época prehispánica y la primavera con el presente novohispano, tal como comenta Osorio. Próxima imagen, por favor. El primer encuentro de la Virgen con Juan Diego resume todo esto que acabo de decir de manera admirable cuando la Virgen le dice: María soy, de Dios omnipotente, humilde madre, Virgen soberana, antorcha cuya luz indeficiente norte es lucido a la esperanza humana, ara fragante en templo reverente, México erija donde fue profana morada de Plutón, cuyos horrores tala mi planta en tempestad de flores. Desde el punto de vista poético, Sigüenza desarrolla y acentúa la dicotomía muerte-vida mediante la técnica del claroscuro, trasladando al Tepeyac los fuertes contrastes lumínicos que Góngora había desplegado en el Polifemo. De esta manera, el cerro del Tepeyac se describe inicialmente como un tirano que acecha la pura región del cielo, como una inculta lozanía donde pululan las serpientes. Este espacio sombrío se ilumina con las intempestivas de las breñas flores, transformándose así en un jardín culto, en una república olorosa, bella al olfato y a la vista bella, donde las estrellas mendigan resplandores. Si la noche del pecado está regida por Plutón, la luz que traen las flores se relaciona con la pureza mariana. Ellas son, de hecho, inmaculadas. Como si fuera una imagen inagotable, en el Tepeyac se renueva entonces la batalla cósmica entre María y el dragón. La metáfora cultural de las flores irradia además a lo largo de todo el poema y se consuma naturalmente en la imagen de la Guadalupe, el centro y la circunferencia. Por un lado, ella misma es un jardín que cultiva la tosca tilma de Juan Diego, donde las flores influyen mayos a la inculta urdiembre. Por otro, Guadalupe es una flor intacta que libre de espinas brota del florido, siempre ameno vergel de su pureza. Como la astuta tea de Prometeo, la luz que trae la Virgen destierra las sombras de la ignorancia y trae a México la luz solar del conocimiento, dándole forma así a un cuerpo informe, cultivando la inculta greña sometida por Cortés. El sellado jardín de las virtudes que surge en el Tepeyac
Se traslada entonces al Hortus Conclusus, que es la imagen de Guadalupe. Inmarcisible primavera, al decir de Osorio Romero, que detiene el sucederse de las estaciones y preside desde su solio la floración cristiana de Nueva España. Próxima imagen, por favor. Siglo y medio más tarde, sin embargo, José Miguel Guridi Alcocer no estará para nada de acuerdo con la amplificación que tiene el motivo de las flores a lo largo de la primavera indiana, y en su apología de la aparición apunta lo siguiente. Fíjense lo que dice. Sigüenza no escribió relación ni historia de las apariciones. Su poema, Primavera Indiana, como lo denota este título, y el que le añade de Idea de María Santísima de Guadalupe de México, copiada de flores, se reduce a estas, o sea, a las flores y a la imagen. Y aunque toca ligeramente las apariciones, más las supone que las cuenta. No es tanto narración como alusión. Más que relación histórica, es una pintura poética en que con el entusiasmo y licencia del numen las adorna, desfigurándolas con la erudición mitológica, pero especialmente introduciendo una sagrada inteligencia o ángel que, enviado del consistorio divino, anuncia a México la venida de María, en lo que gasta 13 octavas, que son la sexta parte de las 79 que componen su pieza. De suerte que por la pieza, el poema, no se impondrá en la historia quien no estuviera instruido en ella de antemano, pues no expresa los días de las apariciones, ni el mes, ni trae entero el nombre de Juan Bernardino, de Juan Diego, llamándolo con solo el primero. Ninguno da al obispo, no mienta Juan Bernardino para nada, y aún la voz Guadalupe, lejos de dar razón de dónde viene, ni la aplica Nuestra Señora, sino al sitio cuantas veces la usurpa. ¿Podrá esto llamarse relación o habrá historia sin tan precisas circunstancias? Fin de cita. Todo esto es cierto. Con todo, creemos que Sigüenza relega las apariciones a un segundo plano, 9 octavas en total, muy poco, porque le interesa sobre todo destacar la relación que el acontecimiento guadalupano establece con la historia de la salvación, esto es, con la historia providencial del cristianismo, la cual entiende que los sucesos del mundo están determinados por la voluntad divina y se dirigen en forma lineal hacia la consumación del Evangelio de Cristo en todas las naciones del orbe. Acuérdense San Mateo. Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio delante de todos los pueblos y entonces llegará el fin, ¿no? El movimiento de la Iglesia hacia el oeste. En este orden, la primavera indiana, no por nada poema sacro histórico, explica las razones que tuvo Dios para enviar a la Virgen de Guadalupe precisamente en ese anuncio del ángel que tanto disgustaba a Guridi, y que es, acaso, el pasaje más citado y conocido de toda la obra poética de Sigüenza. Vamos a leerlo, por favor. Están las próximas imágenes. Dice Sigüenza: ahora que el Danubio proceloso entrega al mar heréticos raudales, alimentando tóxico horroroso en vez de dulces cándidos cristales. Ahora que el francés lilio florido depone la esmeralda que lo adorna, fiándose del culto fementido del heresiarca vil que la bochorna. Ahora que la hidra venenosa el caudaloso Támesis esconde y al padrón de la fe siempre gloriosa con pervertidos dogmas corresponde. Ahora cuando el aquilón friolento en cismas arde que fomenta el vicio, intentando introducir al fin violento del alto cielo el diamantino quicio, rigen el orbe con furor sangriento, protervas mentes con errado juicio, y esta máquina exhausta en lento fuego vuela en cenizas por el viento ciego. Ahora pues la celsitud divina, en sacro consistorio soberano, te levanta la esfera cristalina que empaña astuto el heresiarca vano. Sube, México, sube, pues que Dina, tu inocencia te aclama de la mano de aquel por quien al orbe ya te induces, pisando rayos y vistiendo luces. El desvelo de Dios, la gran María, se presenta a tus reinos dilatados, aurora bella de la luz que envía el sol que brilla en solios estrellados. Alto don porque ya se jactaría la alta noche en que yaces con errados dictámenes y en ciegas ilusiones vuelas sin freno a pálidas regiones. Expresiva es la imagen del instante en que aún Neptuno no surcaba espumas, ni albergue daba el aquilón volante
de vivas flores a volantes humas, no el rayo por el viento fluctuante rasgaba nubes con fogosas plumas, ya María, de mancha preservada, toda era gracia cuando el mundo nada. Las octavas concentran varios elementos. Por un lado, la sagrada inteligencia que Dios envía a Tenochtitlan revive en el Nuevo Mundo lo que antaño sucediera en el Viejo. De modo que si la encarnación de Cristo estuvo mediada por la embajada del arcángel Gabriel, la redención de América, la aparición de su signum magnum, está precedida también de una anunciación. Por otro lado, la invectiva contra los que no apoyan a España y contra los cismáticos remite al canto séptimo de los Lusíadas, donde Vasco da Gama lamenta la herejía de los alemanes, los ingleses, los franceses y los italianos, mientras que Portugal va a sembrar la ley cristiana. Por último, al paso que imita Camoens, Sigüenza relabora una idea bastante difundida entre los poetas e historiadores de Indias, quienes habían establecido un esquema histórico dual a partir de las figuras de Lutero y Cortés, nacidos ambos, supuestamente, en 1485. Próxima imagen, porfa. Comentaba Fray Juan de Torquemada en La monarquía indiana. Pero lo que yo quiero aquí ponderar y encarecer es que parece sin duda haber elegido Dios a este animoso capitán, don Fernando Cortés, para abrir por industria suya la puerta de esta gran tierra de Anáhuac y hacer camino a los predicadores de su evangelio en este nuevo mundo, donde se restaurase y recompensase a la Iglesia Católica en la conversión de las muchas ánimas que por este medio se convirtieron, la pérdida y daño grande que el maldito Lutero había causado en la misma razón y al mismo tiempo en la antigua cristiandad. De suerte que lo que por una parte se perdía, se cobrase por otra en más o menos número según la cuenta de Dios. ¿Sí? Sigüenza era un lector de Torquemada, conservamos sus anotaciones manuscritas precisamente a la monarquía indiana. Bien, en la versión de Sigüenza, Cortés cumple una función similar. El vasto cuerpo que domenia, México, renuncia a alegre religión ingrata, abriéndose así las puertas a la conquista espiritual, obra exclusiva de Guadalupe, que sacraliza con sus flores la tierra donde ha nacido. Entre breñas, la patria fue sagrada, dice Sigüenza. Indirectamente, esto supone otro desplazamiento. Ya no es la Virgen cortesiana de los Remedios quien eleva a México, sino la Virgen nacida en esta tierra, pintada por las flores que aparecieron en esta tierra, en ese lienzo propio que es la tilma de Juan Diego. Pero hay algo más. La Virgen de Guadalupe no solo proclama la palabra de Dios en estas ignotas naciones, también asegura con su presencia, como otrora Remedios, la pureza del territorio, exento de heréticos raudales. Al menos así lo sugiere la octava final del ángel, cuando compara la inminente venida de Guadalupe con esa expresiva imagen de María que existe antes del agua, del aire y del fuego, que es toda gracia cuando el mundo nada, que es, en pocas palabras, la Inmaculada Concepción. Dicho de otra manera, aquí y ahora en México, los dogmas y doctrinas de la Iglesia tridentina florecen libres de la infusión protestante, contrariamente a lo que sucede en Europa. Al decir de Francisco de la Maza, la Nueva España está dejando de ser nueva y de ser España en esta segunda mitad del siglo XVII, y pugna por una personalidad propia y diferente de la vieja España. Es esto el balbuceo de una nueva sensibilidad que necesitaba expresarse de alguna manera. El segundo poema guadalupano en octavas heroica que nos ha llegado, la próxima imagen, porfa, se titula Octavas a la aparición de la imagen milagrosa de la Santísima Virgen de Guadalupe, y fue escrito por Juan Vélez de Guevara, de quien tan solo sabemos que fue capitán y regidor de México. Este es un poema que se acaba de localizar, ¿sí? Lo localizó en fechas recientes Anastasia Kutizkaya, con quien estamos trabajando en una edición. ¿Sí? Es un poema desconocido, es una primicia. Bueno, no es tan primicia porque ya lo presentamos en otra ocasión. Bien. Entonces, de Juan Vélez de Guevara solo sabemos que fue capitán y regidor de México, del autor. También debió ser un entusiasta lector de Góngora, cuyos versos resuenan a lo largo de las 34 octavas que recrean, esta vez sí, las mariofanías del Tepeyac. El autor sigue básicamente la versión transmitida por Sánchez y comienza describiendo el milagro de las flores y la transfiguración que obraron en el lugar donde aparecieron, introduciendo así el tiempo y el espacio narrativos de modo análogo a como lo hacía el Polifemo, acuérdense, donde espumoso el mar siciliano, decía Góngora. Y dice, por ejemplo, la primera octava del poema guadalupano. La próxima imagen, porfa. Es muy difícil, escuchen el sonido porque suena muy bien.
donde el diciembre en reverente imprenta, casi de sus rigores en la infancia, nuevos tabores del abril ostenta, en transfiguraciones de fragancia, donde la majestad que representa, esa del prado sólida arrogancia, con novedad de asunto tan extraño, pasó a turbar la ancianidad del año. Por los alrededores de esta cima sagrada, elevada pira exenta de sofísticas ficciones, es decir, de herejías, porque allí arde ahora el fuego de la Virgen Inmaculada, caminaba un rústico familiar de sus acasos, Juan Diego, cuando comenzaba a amanecer. Acostumbrado a ver en esa época del año las fuentes congeladas y el arroyo detenido, los troncos cubiertos de hojas secas y los girasoles escarchados, los árboles desnudos y sin sombra, Juan Diego se sorprende porque escucha un canto que halaga sus oídos al tiempo que engaña sus sentidos. Son dos imágenes más, porfa. La que sigue. Bien. Entonces, pues, su inclinación le esfuerce o le arrebate impulso sacrosanto, del siempre traje bárbaro que ejerce, vestido los vellones de su manto, discurriendo veredas que le tuerce, del derecho sentir caminó tanto, la cumbre escala conquistando el puerto, pastor dudoso y ganadero cierto. Una vez en la cima, Juan Diego descubre que la esterilidad es en verdad hipócrita, como la famosa manzana de Polifemo, y que las peñas del cerro están preñadas de luminosos pedernales y recamadas de celestes garzotas, esto es, de ángeles que celebran cual aves la llegada de la aurora. Vélez mezcla entonces recuerdos clásicos y bíblicos, imaginando que el cielo ha abierto sus puertas y que los ángeles bajan y suben al Tepeyac por la escala de Jacob, mientras cantan como nunca lo hicieron los gongorinos cisnes del Caístro, canto órfico que enternece hasta las mismas piedras, quienes se desplazan para besar el pie de la Virgen. Entre admirado y espantado, Juan Diego divisa entonces a la Virgen, quien la acerca al cielo y le retira el susto, presentándose primero como la intermediadora entre Dios y los hombres y dándole luego un cultísimo mensaje. Dos imágenes más, porfa. La que sigue. Y dice... la anterior. Ahí. Bueno, no, está bien, la saltamos, no importa. Como en Sánchez, Juan Diego es un presto mensajero, un legal ministro que nada pregunta y solo obedece, corriendo tan rápido que sus pies apenas dejan huellas en la arena. Una vez en los eclesiásticos pórticos, es examinado por reverentes ancianos que lo infaman y no le creen. La segunda y tercera aparición se resumen rápidamente en media octava. La relación de la cuarta es acaso la parte más lograda del poema. Como dicta la tradición, la Virgen le dice a Juan Diego que busque las flores, las cuales se presentan como un tributo que el cerro, enamorado, le ofrece a María, pues la montaña, a fin de no perderme, volúmenes de aromas encuaderna. Recurriendo al tradicional juego del rojo y el blanco, a continuación se describen conjuntamente el prado florido que surge en la nieve y la imagen que se va a pintar en los armiños del paño juandieguino, tan humilde que se ruboriza con las flores que allí encarnan, confundiéndose las rosas, la túnica, con las estrellas, el manto. La próxima, porfa. Dice, sobre la blanca nieve, cuyo broche tantas reclusas antorchas veneradas, la maravilla octava de la noche se propagó en centellas encarnadas. En triunfal carro, en radiante coche, rosas y estrellas casi equivocadas, zafir nocturnos abogó en rubíes, las ya constelaciones carmesíes. Mientras vuela a entregarle la señal a su marga, Juan Diego dobla su manto para que nadie vea lo que lleva, pero mucho le desfigura el ropaje la luz que emana al unísono de la luna y del sol, quienes conviven armónicamente en el sol imperial que lo sublima, alusión acaso a la paz que la Virgen trae a estas tierras. En una octava bastante hermética, donde se concentran distintos pasajes de Góngora, Vélez resume el momento cumbre, la aparición de la imagen en la manta que despliega Juan Diego con la ayuda de su márraga, comparados ambos con Hércules, puesto que sostienen en sus manos no la esfera celeste, sino un cielo más puro y alba más divina. Admirado, el obispo venera los hilados secretos que flamean en los brillantes jardines del ayate juandieguino.
Fiel al relato de Sánchez, Vélez refiere, antes de finalizar, la inmediata erección del templo, hecho con la piedra que ministró, no ya Ganimedes, sino vasta cantera. Allí, en el santuario, penden los exvotos en señal de agradecimiento. Luego de ponderar la belleza del sitio y el lugar santificado y de la iglesia, el poema culmina con una octava que advierte sobre la pequeñez y vanidad de las obras humanas. Esto es, con una variación del manido tópico del desengaño. Dice: todo es admiración y todo es nada, donde al reconocer tanta eminencia, del edificio a la primera grada no llega la más alta reverencia. No hay para vos, oh reina inmaculada, trono que justifique su decencia, sino es el que asistís donde amoroso os abriga en sus alas el esposo. Las octavas a la aparición no tienen la carga ideológica de la primavera indiana. Con todo, hay una serie de elementos que el poema disemina y que refractan nociones básicas promovidas por Sánchez. Así, por ejemplo, en concisos versos se asume la visión providencial de la historia y el consecuente destino mariano de México. Además, la Virgen criolla se presenta como la octava maravilla que asombra al opuesto clima, esto es, a España. Finalmente, podríamos decir que el poema ennoblece el humilde relato de las apariciones, contaminándolo con eruditas alusiones de procedencia clásica que llegan al colmo de obliterar los sustantivos Guadalupe, Juan Diego y Tepeyac, que como la tilma o el ayate nunca se nombran, nunca aparecen los nombres en el poema. Mientras Vélez publicaba sus obras y Sigüenza preparaba la segunda edición de la Primavera Indiana, el padre jesuita Francisco de Castro componía la octava maravilla y sin segundo milagro de México, impresa de manera póstuma en 1729. Están unas imágenes más adelante en la portada. Al decir de Beristain, es un poema de bastante mérito. Tiene 5 cantos y todos los primores de la epopeya, aunque el estilo es algo duro. Más allá de la dureza o aspereza, es innegable que las 253 octavas tienen por momentos una disposición sumamente complicada, donde abundan las palabras cultas y las acrobacias sintácticas. Es un dolor de cabeza el poema. Todo esto, más las remotas alusiones, hacen de la octava maravilla un caso singular de la poética de la oscuridad, punto que señalaba en el prólogo el editor póstumo de la obra cuando se refería al sentido arcano de muchas octavas, inaccesible para el que no estuviere muy versado en poesía. A renglón seguido, lamentaba que el poema no hubiera salido con unos comentarios al margen, estableciendo así una explícita relación entre Góngora y Castro que será recurrente a lo largo de los siglos. Los primores de la epopeya, por su parte, se concentran sobre todo en los 2 primeros cantos y se perfilan desde el inicio mediante el formulario exordio o ritual introductorio. De esta manera, la primera octava propone virgilianamente el extraordinario tema que se va a cantar: canto el milagro y el retrato escribo. Acuérdense, canto las armas y el varón famoso. Y luego el poeta invoca a Calíope, en tanto figura de la Virgen María, para que lo guíe en tan ardua empresa. Si la narratio de la Araucana comienza describiendo el reino de Chile y las costumbres de sus habitantes, otro tanto a la octava maravilla, cuya narración empieza dando noticias históricas, políticas y geográficas del antiguo imperio mexicano. Pero a diferencia de Ercilla, Castro no pretende acercar el mundo americano al lector ultramarino, cuanto interpretar el pasado prehispánico a la luz de la historia y la cultura mediterráneas. Para ello, desarrolla en principio 2 correspondencias que dibujan en paralelo el pasado y el presente de México. Por un lado, México es una segunda Roma. Domina un vasto territorio compuesto por 7 reinos, Roma está emplazada entre 7 montañas, y ha pasado del politeísmo al culto de un solo Dios. Por otro, el poema entiende que en la mítica fundación de Tenochtitlan ya estaba inscrito su destino cristiano. De esta manera, el nopal se asimila con la corona de espinas de Jesucristo, el águila con la Virgen y la piedra con la iglesia, sincretismo propio del pensamiento jesuita. Descrita, el poema después pasa a describir la laguna, ¿no? Descrita la laguna, un motivo que estaba en Sigüenza y en Vélez, Castro refiere a continuación la prodigalidad de la tierra, donde los frutos no se cultivan y donde el oro prorrumpe antes que el duro pico rompa las arenas de los ríos. Las bellezas naturales, sin embargo, contrastan fuertemente con las costumbres de sus habitantes, envilecidas a causa de los sacrificios humanos, tan atroces que ni siquiera pueden compararse a los que perpetuaba Ifigenia en Táuride. Este opuesto proceder al cristalino genio de su nativo espejo y suelo,
Este desajuste entre el orden natural y el orden social se resume en la figura de Moctezuma, quien se representa en el poema como un tirano cruel, soberbio, altivo, lujurioso, antropófago y parricida. Tremendo. Y como del rey pende la gracia o desgracia de sus súbditos, Tenochtitlan se configura así, en el primer canto del poema, como una ciudad maldita, al igual que la Tebas de Estacio o las legendarias Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Se retoma todo el tema de la oscuridad que veíamos en Remedios. Este morboso cuadro del México antiguo está en función del segundo canto, donde Castro explica las razones que tuvo Dios para ceder con un pueblo de tan atroz idolatría, recurriendo a la máquina sobrenatural. Procedimiento vigente desde Homero y cristianizado de manera decisiva por Tasso en la Jerusalén libertada. Se recordará entonces que mientras en la epopeya clásica los dioses deciden la suerte de los hombres, en la épica sacra todo pende de la eterna lucha entre el bien, Dios y su corte, y el mal, Satán y sus huestes. Castro imagina entonces que llega en sueños al paraíso terrenal y luego se introduce en el paraíso celestial, donde divisa a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y a la Virgen. La morada de los dioses, puntualmente descrita como dictaba la tradición del Apocalipsis, se ve turbada de repente porque un engendro vago de bastardo incienso y por un ruido monstruo de algazar y lloro que provienen de Tenochtitlan, donde los mexicanos victiman 70.000 hombres. A un dios tinieblas, ¿sí? Al cielo llega el olor de las víctimas. Irritado ante semejante espectáculo, el dios hebreo de la venganza decide exterminar la Ciudad de México como otrora hiciera con Sodoma y Gomorra. Por fortuna, en este preciso momento se interpone la Virgen Clemente y le pide a su padre e hijo que en vez de un cataclismo de fuego envíe mejor uno de agua bautismal. Aceptado el ruego, Dios le advierte a María que al principio correrá sangre por el lago mexicano, pero que luego, de aquí a edad poco futura, verá cuánta suerte le pinta su hermosura. Como morcilla en la bola de Fitón, Castro contempla seguidamente las naves de Cortés surcando el océano y la posterior conquista, la cual se interpreta, además, como un premio que recibe Carlos V debido a la legendaria piedad de Rodolfo I, quien cifraba en el episodio del viático la sumisión terrena al poder de Cristo y, en consecuencia, la futura expansión de la Casa de Austria por todo el orbe. Episodio magníficamente recreado por Calderón en el segundo blasón de la Austria. ¿Sí? ¿Recuerdas el poema de Betancourt, que está un poco también el tema de la piedad española? Enmarcado divina y terrenalmente el acontecimiento guadalupano, los dos siguientes cantos recrean el relato de las apariciones. Siguiendo el camino abierto por la primavera indiana, el tercer canto dedica las primeras octavas a la natural tragedia del Tepeyac, el cual se dibuja como un espacio lúgubre y monstruoso donde solo pululan las aves funestas de la tradición clásica: la cuerva, el búho, la lechuza y el murciélago. Por este sitio ominoso pasaba Juan Diego cuando escucha unas voces. La próxima octava figura las propiedades del canto que oye Juan Diego, dirigido no por el sombrío Ascálafo, sino por la celeste lira de Anfión. Entonces se describe como un canto armonioso escucha donde debían estar los búhos y los murciélagos, ¿sí? Es un claroscuro musical. Bueno, luego de este claroscuro musical, el poema refiere el encuentro de Juan Diego con la Virgen. Largo sería detenernos en la reconstrucción poética de las Mariofanías, son 97 octavas en total. Por lo pronto, digamos que la octava maravilla es el primer poema guadalupano que recrea puntualmente las 4 apariciones de la Virgen a Juan Diego y la quinta a Juan Bernardino, así como otros pormenores del relato original. Asimismo, Castro relaciona veladamente las apariciones con la pasión de Cristo. Así, por ejemplo, la primera aparición sucede cuando 3 de sus 12 la solar contaba majestad, es decir, a la hora tertia, la hora de la crucifixión. De modo que la redención mariana de México empieza a la misma hora que el momento más trascendente y definitivo de la historia del cristianismo. Por último, como quería Guridi, Castro explica por qué la Virgen se llama Guadalupe, advocación que, repetimos, le fue comunicada a Juan Bernardino, a quien María le dice en el poema: cuyo titular mío sea renombre, la que fieras ahuyenta, aunque ya veo que adultera sin culpa que este nombre al labio mexicano el europeo. ¿Sí? Esa es una interpretación etimológica que había propuesto Becerra Tanco. El quinto y último canto no contiene más que la descripción de la Santa Imagen, organizada de modo descendente. Y recuérdese que la éfrasis es motivo obligado de todo poema heroico desde los tiempos homéricos. Pero antes de comenzar, y como había aprendido en Góngora, Castro va hasta el origen de las cosas
y le dedica las primeras 7 octavas al maguey porque sus pencas proporcionan los materiales para tejer el ayate juandieguino. Una a una desfilan entonces frente al lector las propiedades de esta planta maravillosa, que son en esencia las mismas que tiene la pintura. Solo existe en América, es incorruptible, abriga y protege al desamparado, es generosa, es, como dice el poema, el para todo de la España nueva y nada del viejo mundo puede compararse con ella. Concluido este alarde mexicanista, dice Méndez Plancarte, elogio moralmente magnífico, dirá José Joaquín Blanco, el poema refiere las dimensiones del lienzo y la pintura, mientras destaca los elementos propios de la iconografía guadalupana. Dice, pinta tú una imagen resplandeciente, ¿sí? La luz resplandeciente que radia la imagen, instaurando en la Nueva España un día perpetuo, un paraíso terrenal donde no existe el pecado, tiene su origen y fundamento en la pureza inmaculada de María, aludía en la descripción material del ayate. Escuchen esta octava. De una y otra mitad se componía el lienzo, a quien grosera unión bastante hizo capa a los hombres que cubría. En el albor de su primer instante, tan altivo copiar quiso María, que el gutural tropiezo huyó el semblante, porque no fuese, cuando le traslada, ápice de la viva a la pintada. Explica Méndez Plancarte. La costura vertical que une las dos porciones de la tilma no cruza su rostro y cuello. Así como la Inmaculada no sufrió el pecado de Adán, así aquí la dio el semblante a ese tropiezo que habría feado su garganta. La octava ilustra así, de manera ejemplar, el procedimiento que signa la descripción de Castro, la cual no pretende representar verbalmente la pintura, cuanto encontrar en sus detalles compositivos y materiales una correspondencia específica que refrende de paso su origen divino. Finalmente, el poema termina como empieza, esto es, destacando la prodigiosa imagen que, a pesar de los años, permanece, sin que una flor el tiempo le despida. Tan primavera ahora como entonces, oh lienzo, envidia a los azules bronces. Y voy a concluir. Al finalizar el siglo XVII, Francisco de Florencia, refiriéndose a los cantores de Guadalupe, decía: de la jerarquía de los poetas castellanos como latinos se han compuesto heroicos poemas en todos los metros que pudieran llenar un justo volumen para gloria de la señora y crédito de su imagen. En castellano, el primer pinino lo dio la primavera indiana al incorporar la octava heroica y desarrollar una explicación providencial y mariana que refractaba en parte la aplicada a la conquista. Las octavas a la aparición, por su parte, respondieron al llamado versificando heroicamente el relato de las apariciones. Castro sumó ambas experiencias, las amplificó y las reordenó en función de un plan mucho más ambicioso. La escritura de un poema heroico que a través de la descripción del México antiguo, la máquina sobrenatural y la éfrasis propone una renovada lectura de las mariofanías. En este esquema, no solo la conquista se interpreta en clave guadalupana, sino que todo el plan divino queda sujeto a la voluntad mariana, al punto que la continuidad histórica de México en este mundo es obra de la Virgen de Guadalupe. De esta manera, el acontecimiento guadalupano se interpreta como una totalidad, aspecto que será retomado por otros poemas en el siglo XVIII. En este proceso, las octavas atribuidas a González de Eslava y las escritas por Betancourt preludian el motivo central de la luz mariana que vence al demonio y civiliza a un pueblo. Además, instauran la lectura mariana de la conquista. Para finalizar, digamos que la poesía remediana continuó escribiéndose durante el siglo XVII, pero hasta ahora no conocemos ningún poema heroico de esta centuria dedicado enteramente a la talla de Totoltepec. Al parecer, tal mérito es exclusivo de la poesía guadalupana, que dio así un paso decisivo en la configuración de una épica mariana y en cierto sentido nacional compuesta en América. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Tadeo. Pues qué más rescate al patrimonio bibliográfico que una investigación de esta profundidad, de este desarrollo contextual que nos permite, a partir de tu discurso, entender todas las circunstancias que nos permiten la comprensión del texto en este siglo XVII. Abrimos una ronda de preguntas y abrimos con alguien muy cercano a este coloquio, alguien muy cercano a la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador, con el doctor Salvador Lira, y te felicita, dice: fantástica conferencia, felicidades, estimado Tadeo. Tiene una duda: ¿tienes noticia de alguna manifestación de la Virgen de Guadalupe en emblemas? Hola Salvador, qué gusto saber de ti.
Qué bueno que ya eres doctor, me da mucha satisfacción. Mira, para el 17 no, pero para el 18 puede ser que haya, pero no es algo que tenga presente en este momento, sinceramente. Bien, a modo de comentario, Alejandro Hernández nos comenta que en los manuscritos que sobreviven en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México existe un informe de la Universidad al Virrey sobre las propiedades médicas del pulque. No sé si nos quieres comentar algo, doctor. Pues no tengo mucho para comentar. Es interesante nomás cómo va apareciendo, cómo el maguey tiene un lugar decisivo tanto en en la historia de la Virgen de los Remedios como en la Virgen de Guadalupe y cómo la poesía configuró cierta imagen del maguey. El tema del pulque es un tema complicado porque recuerda que Sigüenza y Góngora justamente cuando escriba el Alboroto y Motín, va a estar en contra del pulque, va a querer que lo prohíban porque emborrachaba y causaba los disturbios. Entonces, no tengo mucho que comentar. Sí, estoy al tanto de la existencia de ese manuscrito, pero no se relacionaría con las descripciones del maguey, con lo maravilloso que es, ¿sí? Castro justamente alude al aguamiel que se extrae del maguey y lo presenta como un elemento que se equipara con Guadalupe. O sea, lo que hace un poco el poema de Castro es mostrarnos cómo todas las propiedades del maguey, que es con lo que se teje, o sea, ¿no? Las pencas se pelan, se hacen los hilos y con las pencas se hacen las agujas para tejer los ayates. Entonces va haciendo toda la relación entre el maguey, el ayate y la Virgen de Guadalupe, que es algo eminentemente americano o mexicano. Bien. Añade Alejandro Hernández que Cayetano Francisco María de Torres Virtudes, maravillosas del pulque, medicamento universal y Policresto en 1748. Bueno, habría que seguir esa pista en el siglo XVIII, a ver si vuelve a aparecer el maguey en la poesía guadalupana. Hay una descripción hermosa del maguey en Reina Ceballos, en La elocuencia del silencio, cuando recrea la leyenda de la Virgen de los Remedios. Reina Ceballos le dedica unas 7 octavas al maguey que en verdad, evidentemente, son reelaboración de las octavas de Castro. Es una buena pista para seguir cómo se va configurando el tema del maguey en la poesía mexicana colonial. Es un tema muy interesante, Alejandro. Lo puedes rastrear y agregar la parte del pulque. Sería una muy buena aportación. Bien, gracias. Alejandro, gracias, doctor Tadeo. Bueno, nos preguntan, a mí me pregunta particularmente un alumno de preparatoria, que si nos pudieras compartir, doctor Tadeo, los oficios del filólogo, del historiador, para poder hacer como reconstrucciones más complejas y más adecuadas de los contextos históricos, los secretos de oficio. Bueno, agradezco la pregunta. Mira, yo creo que es una cuestión de tiempo, de años, ¿no? Este trabajo es fruto de muchos años de investigación que he podido finalmente sintetizarlos en un artículo, una ponencia. Uno va leyendo muchas cosas, tomando, recordando, y de hecho yo diría que a mi ponencia le falta por razones de tiempo, toda una parte de contexto histórico muy interesante, de saber por qué los poemas se publican en determinadas épocas. O sea, no me queda a mí todavía del todo claro por qué a finales de la década de los 60 se da una explosión de la poesía guadalupana, ¿sí? En 2 años aparecen La Primavera Indiana, el primer poema latino y el primer villancico, que se da en un periodo entre el 68 y el 70. Eso yo no lo he podido explicar desde un punto de vista histórico, es una parte que me falta. Pero bueno, ya sabes, la filología tiene que comprender varias disciplinas, ¿no? Entre ellos la historia y la historia textual son muy importantes. Y es un trabajo de paciencia, de años, mucha plática con colegas también, que me han ayudado mucho a lo largo de estos años. Recuerdo, bueno, podría recordar muchos colegas que han estado en esta trayectoria guadalupana que empezó hace años, como en el 2007, ¿no? Cuando llegué a México, ahí en la Universidad de Guadalajara, y es un tema que siempre me gustó, porque siempre me gustó mucho la poesía del siglo XVII, y por distintas razones llegué a la poesía guadalupana. Y bueno, es un recorrido, son años de formación, de estudio,
es difícil el secreto del filólogo. Y que te guste la poesía, ¿no? En el caso de la literatura. O sea, si eres filólogo y no te gusta la poesía, estás muerto, en cierto sentido. O si no te gusta la literatura. Entonces es también una dedicación a la poesía que tengo desde muchos años. Y que particularmente me gustan. Más allá de que hay poemas que naturalmente no me gustan. Son un dolor de cabeza leerlos. Pero bueno, son partes porque creo que es importante construir desde América una historia, ¿no? Una historia que ha sido escrita reiteradamente desde Europa. Entonces me parece un punto muy importante que podamos rescatar un poco eso, cómo nos reconocemos o cómo creamos a partir de nosotros, por una necesidad nuestra de creación, no entender la creación siempre en relación con Europa, sino con una necesidad expresiva que tiene la humanidad, ¿no? El hombre, la mujer, de expresarse a lo largo del tiempo. Entonces el trabajo filológico un poco es tratar de dar cuenta de esa situación y por eso el periodo virreinal en específico. He tenido una gran amiga que me ha acompañado todos estos años, que es la doctora Anastasia, con que he aprendido mucho de filología, sinceramente. Le estoy eternamente agradecido. Pues muy bien, doctor. No me resta más que agradecerte y a título personal mencionarte que es un placer escucharte, que es un placer escuchar tu investigación y leerte y dar cuenta de que este coloquio evidentemente cada vez descubre y escucha nuevas voces que contribuyen a que nosotros aprendamos más, a que conozcamos más y a que nos dé más ansia por seguir investigando. Te agradezco, doctor Tadeo, te agradezco por la conferencia de clausura y a todos los invito a las 11:15, haremos una breve pero sustanciosa ceremonia de clausura de este cuarto coloquio internacional de patrimonio bibliográfico. Gracias, doctor, gracias a todos los que nos ven y escuchan. Bueno, muchas gracias. Quería recordar justamente en este trayecto guadalupano al maestro Alberto Ortiz, que me acompañó desde un inicio cuando llegué a Guadalajara. Vaya también mi agradecimiento para él. Y agradezco mucho la invitación, Juan Carlos. Para mí, estoy muy emocionado porque es mi primera conferencia magistral, entonces es una manera de terminar este año caótico con una alegría, ¿no? En cierto sentido. Pues muchas gracias. Estamos muy emocionados que sea para la Biblioteca de Colecciones Especiales y para este coloquio. Muchas gracias, doctor. Y a los que nos ven y los escuchan, buen día. Nos conectamos en unos minutitos, 11:15. Gracias.